¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días todavía. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, cambios sobre la DIO 2025. Creo que ahorita en la actualidad aún batallamos con ese aspecto, saber realmente cuáles son esos cambios, cómo podemos aprovechar esa oportunidad que se tiene y cómo podemos mejorarlo. Denme una reacción si a ustedes se les complica esa parte. Créanme que a mí al principio fue todo un martirio saber en qué momento se tenía que poner algunos datos, se extendió bastante. Entonces, bueno, vamos a comenzar en un ratito más. Cualquier pregunta que tengan, déjenme por favor en el chat y al final se les estaríamos respondiendo. ¿Me confirman por favor si se pueden escucharme? Genial. Muchísimas gracias por esta confirmación. Vamos a comenzar, vamos a dar inicio. Espero se encuentren en este día tan maravilloso y vamos a comenzar con nuestra masterclass. Las personas que son nuevas en estas sesiones, les comento que masterclass consiste en que los próximos 15 minutos les explicaremos sobre este tema y al final dejaremos 5 minutos de preguntas y respuestas. Como lo comenté, sería importante saber sus dudas, es para nosotros tomarlas en cuenta, así que por favor me ayudan anotándolas, escribiéndolas en el chat y vamos a tratar de contestar lo más posible. En caso de que se quede algo pendiente, por favor déjenos sus datos, para nosotros mandarles un correo, mandarles un mensaje por vía WhatsApp y responderle sus dudas. Quisiera comentarles que este tema, cambios en la DIO 2025, creo que es muy extenso. Honestamente les voy a decir, voy a tratar de terminarlo. Sin embargo, no creo. Si ustedes me lo permiten, vamos tomando el tiempo y bueno, si ustedes así lo deciden, podemos seguir. Igual, si no terminamos, podemos hacer una parte 2 para que podamos llenarnos de toda la información que es necesaria. Me presento, soy Gloria Barco, soy licenciada en Contaduría y Finanzas y soy experta contable en Compaq. Vamos a comenzar con lo básico. Es importante conocer esta información, saber qué es la DIOT, para qué sirve y sobre todo tener un fundamento legal. Vamos a comenzar con esta parte. ¿Qué es la DIOT? La DIOT es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Es una obligación fiscal en México establecida por el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT. Está diseñada para que los contribuyentes informen las operaciones realizadas tanto con sus proveedores extranjeros como sus proveedores nacionales, cuando estas operaciones implican una acreditación del IVA, el impuesto a valor agregado. ¿Quiénes son las personas que están obligadas? Bueno, es el régimen de personas físicas y el régimen de personas morales. Aquí tomé como ejemplo, pues nosotros como empresa BD Suite. Su objetivo principal es monitorear las transacciones económicas para garantizar el cumplimiento. Sin embargo, tenemos unas exenciones para hacer esta presentación de la DIOT. Bueno, ¿en qué momentos son? Para personas físicas con ingresos anuales menores a 4 millones de pesos que tributen en regímenes específicos. En este caso, pues tenemos el régimen simplificado de confianza, mejor conocido como RECICO. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Bueno, en la regla 2.8.122 y 2.8.124 en la resolución fiscal miscelánea. Ahora, tenemos en cuenta para qué sirve. Bueno, vamos a tomar en cuenta que el SAT debe de tener un control fiscal y un mayor control y trazabilidad sobre este tipo de operaciones entre contribuyentes y así verificar que el IVA declarado sea correctamente. Tenemos la parte de la prevención de evasión. Bueno, detecta esas posibles omisiones
o incongruencias en el pago y acreditación del IVA. Y al final tenemos pues el cruce de información que se engloba todo. El SAT puede comparar esta información de quien compra con la que de quien vende, asegurándose, bueno, que ambas partes sean reportadas correctamente. ¿Dónde podemos encontrar este fundamento? Bueno, lo podemos encontrar en el artículo 32, fracción 8 de la Ley Impuesto sobre al Valor Agregado, que establece que los contribuyentes deben proporcionar la información relativa a sus operaciones con terceros antes del día 17 de cada mes. Pero es importante también señalar que la regla 4.5.1 de la resolución miscelánea fiscal establece que la DIO debe presentarse a más tardar el último día del mes inmediato, posterior a aquel que corresponde a esta información. Esta regla proporciona claridad sobre los plazos de esta presentación. Entonces, si ustedes aún no la han presentado, pues no se preocupen. Tenemos hasta el último día del mes para poder hacerlo. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si nosotros tenemos con esta obligación y no hacemos su presentación? Bueno, se considera una infracción proporcional y se establece una multa que oscilan entre los 15,000 y los 30,000 pesos. Así es. El SAT no pierde nada. Esto lo podemos encontrar en el artículo 81 de la fracción 16 del Código Fiscal Federal. Debemos de tomar en cuenta este tipo de fundamentos, debemos de tomar en cuenta esta fecha límite, como le digo, unos nos indica que es antes del día 17 de cada mes, pero la resolución miscelánea fiscal nos dice que tenemos hasta el último día para poder realizarlo. Ahora bien, ¿cuáles fueron esas modificaciones del año anterior a este año? Como pueden ver, hay una tablita de comparación. Se los voy a mostrar, lo voy a hacer un poquito más grande. Tenemos la parte proveedor nacional, proveedor extranjero y proveedor global. Vamos a comenzar con el apartado de proveedor nacional. Antes solamente tenía prestación de servicios profesionales, uso o goce temporal de bienes y bueno, tenemos el 85 que es otros. Sin embargo, en este año se agregaron dos más, que es enajenación de bienes, importación por transferencia virtual. Y es importante aclarar a qué se refiere por transferencia virtual. Bueno, se refiere a un tipo específico de operaciones de comercio exterior en la que una empresa adquiere bienes del extranjero mediante una transferencia virtual sin que los bienes se muevan físicamente en el recinto fiscal. Un ejemplo es, bueno, un importador, vamos a tomarlo como empresa A, introduce mercancía al país a un régimen aduanero, por ejemplo, un depósito fiscal o una importación temporal. Luego, esta se transfiere esa mercancía a otra empresa, vamos a decir que es empresa B, y se realiza esa importación definitiva, sin que la mercancía se mueva físicamente. Es importante señalar que ahorita este sistema nos va a estar vigilando más a fondo. Y bueno, en el proveedor extranjero se agregó igual enajenación de bienes e importación de bienes o servicios y se omitió la parte de otros. Es por eso que no sé si les ha causado problemas cuando nosotros manejamos el proveedor extranjero y anteriormente pues lo poníamos todos en el 85 de otros y ahorita ya no se puede hacer eso. Lo más legible es que pongamos como importación de bienes o servicios. Ahora, para proveedor global, se unificó solamente a operaciones globales. Se quitó prestaciones de servicios profesionales y se quitó el uso goce temporal de bienes. Ahora bien, ¿cómo está estructurada esta DIO 2025? Estamos manejando 54 campos, así es, 54 campos estamos manejando en la actualidad. Se imaginan las empresas que tienen miles, tienen cientos, perdón, de proveedores, incluso se ha manejado con empresas que sí manejan miles de proveedores. Estar estos 54 campos haciéndolo de manera manual es bastante tiempo. Entonces,
Vamos a ver esta estructura de esta DIOT. Bueno, vamos a comenzar como datos del tercero. En este apartado existe tipo de tercero, tipo de operación, RFC y número de ID fiscal. Ese es el que conocemos. Sin embargo, se agregó nombre extranjero, país y lugar de jurisdicción fiscal. Ahora, en valor actividades, valor actos o actividades se agregaron en cada parte, o sea, es decir, actos o actividades, devoluciones o descuentos, se agregó norte, sur, resto del país, importaciones tangibles e importaciones intangibles. Para el IVA acreditable, tenemos el 100% grabado o en su caso cuando se aplica una proporción, de igual manera tenemos cada una sus datos de norte, sur, resto del país, importaciones tangibles e importaciones intangibles y conocemos como el IVA no acreditable. Anteriormente este apartado no era conocido, no se utilizaba, incluso no estaba. Sin embargo, ¿en qué momento vamos a identificar este IVA no acreditable? Bueno, más adelante se los voy a explicar. En cada apartado de aplicar su proporción, si no cumplen esos requisitos fiscales, por eso no es ese IVA no acreditable, la asociación, asociados a actividades exentas, asociados a actividades con no objeto, cada una tiene su parte de norte, sur, resto del país, importaciones tangibles e importaciones intangibles, dando un total de 20 campos. Y bueno, tenemos la parte de datos adicionales, que es el IVA retenido, actos de importaciones exentos, actos nacionales exentos o actos o actividades a la tasa 0%. Tenemos el apartado de actos no objetos nacionales, actos no objetos de importación y obviamente el manifiesto de efectos fiscales, donde la mayoría, bueno, se debe de poner que sí aceptamos esta parte. Ahora, es importante tomar en cuenta cómo se debe de configurar esta parte de la DIOT en el sistema. Vamos a empezar con configurar los proveedores. Tenemos que hacer una clasificación del IVA, activando el desglose del IVA y es importante tomar en cuenta la asociación del CFDI para el registro. Haciendo esta asociación vamos a poder que el sistema sea de más fácil y más mejorar para el momento de nosotros presentar esta obligación. Se genera el TXT para nosotros subirlos y enviarlos finalmente al SAT. Debemos de tomar en cuenta unos datos importantes. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Bueno, conciliar el IVA, contabilidad versus el SAT. Estamos manejando ahora en la actualidad que el SAT hace el prellenado. Nosotros al momento de presentar esta declaración nos damos cuenta que el SAT toma en cuenta las facturas. Sin embargo, hay unas facturas que no nos está tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque no cumplen esas obligaciones fiscales. Tenemos que identificar el IVA no acreditable. Y ojo, aunque nosotros no lo vamos a acreditar, es importante que nosotros lo declaremos y lo pongamos en el apartado IVA no acreditable. Verificar esos datos de la DIOT versus, que es la contabilidad fiscal y los estados financieros. Y un punto muy importante es la comunicación con los proveedores, ya que en la mayoría el manejar proveedores se tiende a que no te dan tu complemento de pago en tiempo y forma o simplemente tú le haces un anticipo de un servicio o algún producto que tú necesitas y te hacen la factura un mes después o simplemente hacen caso omiso. Por eso es importante tomar en cuenta esta comunicación con los proveedores. Veamos cómo es este procedimiento dentro del sistema. Vamos a tomar ejemplo 6 tipos de pólizas. Bueno, perdón, vamos a tomar ejemplo 6 pólizas. Vamos a tomar en cuenta un CFDI con retenciones, un CFDI o una voucher de CFDI extranjero, un CFDI del IVA no acreditable, un CFDI de la tasa cero o exento y vamos a tomar en cuenta un vía complemento de pago. Aquí ya tengo yo un ejemplo preparado para ustedes de cómo se puede manejar este procedimiento. Tenemos el primero, pago de proveedores con un complemento de pago.
Creo que esta parte la conocen bien al momento de hacer una asignación de un CFDI. Si no es así, bueno, lo podemos asociar con este apartado. Incluso podemos ver cuál es el CFDI que está relacionado. Ahorita lo que nos importa es el desglose de IVAs de impuestos acreditables. Lo voy a empezar a abrir. Esta información que ustedes pueden ver en la parte de arriba, es importante tenerlo lleno y poder llenarlo correctamente para que el TXT al momento de subirlo al sistema del SAT no genere ningún error. Ahora, sin embargo, ¿qué pasa? Voy a borrar el registro. ¿En qué momento se puede hacer este desglose? Bueno, aquí en este apartado podemos hacer el registro de los FDI o bien podemos utilizarlo con la tecla F4. Por default, el sistema no lo está llenando. Aquí tenemos la parte, el importe de impuesto, la proporción en este caso es el 100%, el IVA acreditable. En este caso, este IVA sí es acreditable, entonces aquí va apartado 0. Si es objeto de impuesto, sí aplica. Ahora es importante, ¿qué conceptos de IVA son? Si yo le doy doble clic, nosotros podemos hacer esa modificación. Tasa exenta, tasa 16. Si es un estímulo de la región fronteriza, recuerden que se habilitó la parte norte, la parte sur. Cuando no es objeto de impuesto, cuando es una importación de bienes y servicios a la tasa del 16 y cuando es una tasa al 0%. Ahora, ¿cuál es el subconcepto del IVA? Bueno, tenemos el apartado de actividades pagadas o bien devoluciones, descuentos y bonificaciones. Cuando el IVA no es acreditable, el sistema te puede dar la opción de decir, ¿por qué no es acreditable? La mayoría es porque no cumple con este tipo de requisitos, asociado a actividades no objeto o actividades totales pagadas. Vamos a ver otro tipo. Vamos a ver este tipo de IVA no acreditable. Vamos a suponer que nosotros ya tenemos esa conciliación con el SAT, identificamos cuál es la factura que no me está tomando en cuenta como acreditable. Si yo voy a borrarlo para que conozcan, voy a hacer este registro, automáticamente se llena y automáticamente me dice que este IVA es acreditable. Sin embargo, si yo le pongo aquí en IVA no acreditable los 12.55, en automático se quita el IVA no acreditable y me lo pone en IVA, perdón, se quita el IVA acreditable y se mueve a IVA no acreditable. Ahora bien, vamos a ver esta parte, se tiene que cambiar. ¿Ok? Aquí está. Causa de IVA no acreditable. Le voy a poner que no cumple con estos requisitos. Es importante, repito nuevamente, porque al momento de nosotros generar el STXT, esta información lo va a tomar en cuenta. De igual manera, en un ratito más voy a generarlo, voy a generar un Excel para que ustedes puedan ver cómo reacciona este apartado. Vamos a darle cerrar. Vamos a guardar la información, le voy a decir que sí. Vamos a ver la reacción de una tasa al 0%. Quiero que vean la reacción, la proporción es al 0, al 100%, el IVA acreditable es 0%, sí es objeto de impuesto, pero en concepto de IVA es actos pagados a la tasa del 0%. En automático el sistema te lo está identificando. ¿Cuál es el que no te identifica? Cuando el IVA no es acreditable. ¿En qué momento vamos a identificar que ese IVA no es acreditable? Bueno, con la conciliación que vamos a hacer contra el SAT. Demás actos o actividades pagadas a la tasa 0%. Si ustedes ven, repito que esta te lo da por default, no es necesario hacer ese cambio.
Vamos a manejar como pago proveedor extranjero. Es importante que tengamos en cuenta la parte de asociar un archivo. Si ustedes ven, no hay un CFDI relacionado. Estoy tomando en cuenta un proveedor extranjero, creo que todos conocemos a Canva. Sin embargo, Canva nos da un archivo, una tipo factura. Es importante que nosotros podamos asociar este archivo. Aquí tenemos esa opción, asociar el comprobante del extranjero. Si yo le doy clic para que puedan ver ese, aquí está. Aquí lo pueden visualizar. Repito, no hay un CFDI porque Canva no nos da un XML, sin embargo, sí nos da un recibo. Y es importante que nosotros tengamos esa asociación para un control mejor de nuestros impuestos. Este llenado que se está haciendo se hizo de manera manual. Como no existe un CFDI, no lo detecta, pero lo podemos hacer manual con el serial, alguna referencia. Y bueno, aquí en este apartado dice si es objeto de impuestos, si es válido, es un acto pagado a la tasa cero. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, ahorita se los voy a mostrar, es al 100%. Al momento de que nosotros tenemos que hacer este registro de nuestro proveedor, anteriormente se lo repito, siempre utilizábamos el apartado número 85. Ahorita se los muestro. Vamos a buscar a este proveedor. Aquí está. El tipo de operación. Siempre nosotros utilizábamos el 85. Ahora, con el aumento de los tipos de operación, es importante que tomamos en cuenta esta importación de bienes o servicios, porque en caso de que nosotros le pongamos 85, el sistema nos va a marcar error. Nos va a marcar error, pero al subirlo al SAT. Entonces, es importante tomar en cuenta este apartado. Vamos a regresar. Aquí está. Bien. Entonces, bueno, aquí en cuestión de una asociar a un proveedor extranjero, repito, se tiene que hacer de manera manual. Ahora, para el tema de los proveedores con retención, ¿cómo es que se maneja? Bueno, aquí lo pueden ver y nos hace un desglose de todos los impuestos que fueron retenidos. En este caso es el IVA y el ISR. Repito, esta información el sistema no lo está calculando por default por el tema del CFDI, del XML. Repito, estos conceptos que están arriba es importante tomarlos en cuenta porque conforme a esto es cómo se va a realizar ese TXT. De igual manera, estoy por mostrarles un Excel al momento de generarlo para que ustedes puedan ver esa reacción. Una vez tomando en cuenta que todos nuestros pagos han sido relacionados y haya llenado este campo del glose de impuestos acreditables, es momento ahora sí de generarlo. Repito, es importante que este desglose. Si nosotros tenemos un tipo de póliza de pago y no está llenado este apartado, no, al momento de realizar ese TXT, no se va a ver reflejado. Ahorita vemos un ejemplo. En donde se muestra el XML DIOT, le vamos a poner generar. Vamos a tomar en cuenta dónde se va a guardar. En este caso, bueno, yo lo voy a guardar aquí en una carpeta, le vamos a poner que sí, abrir, y la ruta de la bitácora igual vamos a ponerla aquí para nosotros poder identificarlo de una mejor manera. Es importante que antes que hagamos este tipo de operación, hay que respaldar la empresa por si hubo algún error. No suele suceder, pero es importante tomar en cuenta tener este respaldo. Vamos a procesar. Se generó el archivo. Vamos a esperar y como les dije, estamos generando un Excel en el cual la información que nosotros hicimos en el desglose está en este apartado. Valor de los actos, IVA acreditable, IVA no acreditable. Si ustedes pueden ver,
aquí está el IVA no acreditable, los 12 pesos. Y obviamente tenemos el apartado de datos adicionales. Todos estos conceptos que estamos viendo en este momento son esos conceptos que se llenan de manera manual en el sistema del SAT. Cuando nosotros tenemos esta facilidad, ya no es necesario hacerlo manual, ya lo podemos hacer de manera automática. Sin embargo, supongamos que tuvimos algún error, a lo mejor el RFC no es el correcto, a lo mejor algún monto cambió. Nosotros podemos hacer esta modificación en este archivo de Excel y solamente le damos guardar y se puede generar. Ahora bien, voy a regresar un poquito con ustedes. ¿Cómo vamos de tiempo? Me gustaría mucho tomar en cuenta cómo pueden subirlo al sistema del SAT. No sé ustedes qué opinen. Denme alguna reacción si ustedes creen necesario que podamos subir este archivo al SAT para que conozcan cómo se es la modalidad. Perfecto, muy bien. Vamos a entrar al sistema del SAT. Ok, voy a cerrar esta. Ok, listo. Voy a abrir una nueva para que conozcan. Esta es la página del SAT. Creo que ya todos conocemos este nuevo portal, que el único cambio que podemos ver es la luz. No sé si conocían esto, pero se puede hacer de noche, se puede hacer de día. Creo que hubiera sido mejor que hubieran puesto más presupuesto en este tipo de páginas, pero bueno, es nuestro gobierno. Aquí en el apartado, bueno, si es persona o es empresa, vamos a ponerle, escoger la que nos indica. En este caso, pues va a ser, voy a utilizar la información de BD. Es una persona del régimen general. Aquí en el apartado donde dice declara, vamos a encontrar la plataforma de la DIOT. Le vamos a dar clic. Vamos a entrar por contraseña. Ponemos el captcha. Ok, le vamos a dar enviar. En ocasiones me ha tocado que el sistema ha estado muy saturado y no he tenido suerte para poder subirlas. Esperemos que ahorita sí tengamos esa suerte. Vamos a volver a intentar. No, creo que no me está dejando. Vamos a abrirlo con otro sistema. Vamos a abrirlo con Chrome. Vamos a ver si aquí sí se puede. No sé si a ustedes han tenido este problema que en algunas no se lo quieren abrir, en otras sí. En un horario específico, igual manera. Regularmente después de las 4 de la tarde es cuando podemos abrir este sistema. Ah, mira, aquí en este apartado ya me dejó poder abrirlo. Es importante, repito, tomar en cuenta en dónde guardamos el archivo, porque en ese archivo pues tenemos que identificarlo. En este caso fue en escritorio y aquí en DIOT. Y aquí ustedes ya pueden ver este archivo. Ok, listo, vamos a ponerle en presentar declaración. En este caso pues estamos tomando en cuenta la DIOT. Le vamos a poner seleccionar. El periodo es mensual. Como son facturas y son de abril, lo voy a poner. Obviamente no se va a enviar. Tenemos hasta el último día de abril para presentar la del mes de marzo. Le vamos a dar siguiente. Ok, aquí donde dice operaciones realizadas con tercero, pues no le vamos a poder con datos cuando es el caso. Aquí,
Tenemos dos opciones, presentarla con carga manual. Si yo le pongo manual y le doy en el apartado de formulario, tenemos que hacerlo, esta información, hacerlo uno por uno y llenar todos los campos que son necesarios. Pero gracias a la genialidad de Contabilidad Compa, lo vamos a hacer de manera carga masiva y nos vamos a ahorrar ese apartado de hacerlo uno por uno. Vamos a agregar este archivo y está cargando ese archivo y mágicamente se llena toda esta información. El mismos conceptos que están aquí en este apartado son los mismos conceptos que encontramos en esta declaración. Vamos a identificar el IVA no acreditable, que es el que yo les comentaba. Aquí pueden ver, es un IVA no acreditable. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos fiscales. Aquí están esos 12 pesos. Sin embargo, repito, hay que declararlo. ¿Listo? Le vamos a dar en datos adicionales. Si, en este caso, si aplicamos o no aplicamos unos estímulos fiscales, en este caso, pues le voy a poner que no. Y sería la parte de enviar declaración. Si yo le pongo vista previa, no se ha enviado. Sin embargo, quiero que vean cómo es en la actualidad este apartado. Tiene el RFC, la periodicidad. Y repito, esta información que está aquí sobre estos conceptos, bueno, los encontramos en el Excel que Compact nos está brindando al momento de generarlo. Y de esta manera más fácil podemos hacer y cumplir con esta obligación. Voy a dar regresar. Listo, voy a regresar en el archivo de PowerPoint. Y bien, creo que es el momento para sus preguntas y poder responderles. ¿Qué tal les pareció esta presentación? José, buenas tardes. ¿Qué versión de Compact y Contabilidad es la que me permite enviar la DIOT 2025 para cargar el archivo en la página SAT? Y si hay que hacer alguna modificación previa al envío por tal de SAT. Ok, ahorita les digo cuál es la versión. Vamos a ver. Se trabó mi página. Pero creo es la última versión. Nada más déjenme confirmar cuáles me están comentando que es la versión número 18. La más reciente es la 18.1. ¿Y cuál es la siguiente pregunta de esa misma persona? Es otra. Dice, ¿puede volver a mostrar cómo sacaron el Excel de la DIOT? Claro que sí. Vamos a cerrar este apartado. Le vamos a poner que no es guardar. Aquí en donde dice XML DIOT, le vamos a dar clic. Es importante, repito, hay que tomar en cuenta respaldar empresa. Vamos a redirigir en dónde se va a guardar este archivo. En este caso, bueno, yo hice una carpeta donde le puse yo DIOT, le ponemos abrir. De igual manera, en la ruta de la bitácora, vamos a ponerle que es aceptar. Oh, una disculpa, se está trabando un poquito mi internet. Listo. Y le vamos a dar en procesar. Al momento de que yo le doy procesar, se va a generar el TXT y en automático me va a aventar el Excel. Le vamos a poner que es aceptar y listo. De esta manera se genera el Excel al momento de generar el XML de la DIOT. Comenta José nuevamente, yo intenté enviar este archivo que genera Compact y Contabilidad, pero me marca error en manifiesto, aunque por default se designa uno. Ok, necesitaríamos, si nos puedes dar esa información para canalizarlo directamente con soporte y nos puedan ayudar en ese aspecto. Comenta Mayra, mi duda es cuando subo el archivo me pregunta la base y una proporción en el aplicativo. ¿Qué se debe poner? A ver, otra vez, ¿cómo?
Dice, mi duda es cuando subo el archivo, me pregunta la base y una proporción en el aplicativo. ¿Qué se debe poner? ¿Pero te marca como error o si te deja avanzar? ¿Me puedes responder eso, por favor? Si te marca como error o si se puede avanzar. Dice otra vez Mayra, en la carga batch me pone los pagos de nómina. ¿Por qué pasa eso? Al momento de hacer la póliza de egreso no me da la opción para ponerle que no aplica control de IVA. Ah, ok. En este aspecto, bueno, puedes hacer dos opciones. Una de las primeras opciones, no sé si puedas generar esa póliza, pero no de egreso, si no generes la póliza de diario, aunque en algunas ocasiones, pues sí te detecta como un impuesto acreditable, pero si en caso de que te jale esta información, te das en donde está la información, aquí en desglose de impuestos, le das clic derecho, le pones borrar todos los registros, lo voy a realizar y en automático se borran toda esa información. Dice Mitch, para compra contabiliza se genera igual el archivo de la DIOT. Ok, no, es diferente, pero si ustedes gustan, podemos dar otra sesión para que ustedes puedan ver cómo se genera este archivo de la DIOT. Cuando subo la carga batch al SAT me pregunta la base y una proporción en el aplicativo. ¿Qué se debe poner? Me imagino que es algún error que se pudiera generar, porque no debería de darte esa pregunta en el aplicativo del SAT. Sí, creo que es un error. Quizás a lo mejor el TXT no se está generando de manera correcta, porque como ustedes lo vieron, al momento de yo subir esta información, en automático se llena ese apartado. Entonces, no seas malita, María. Si tú gustas, me puedes proporcionar tus datos para que se puedan comunicar contigo. Claro que sí, vamos a ver vamos a poner aquí permítanme. ¿Listo? Vamos a regresarnos. Vamos a empezar desde el principio para que ustedes puedan verlo mejor. Voy a cerrar sesión. Bueno, vamos a cerrarlo así. ¿Listo? Ya si es persona o empresa que toman en cuenta, le vamos a poner aquí en declarar, en el apartado de la DIOT. Ojo, este apartado es para la presentación con el servicio anterior. Por eso es importante que diga nueva plataforma. Y bueno, pues esta es la nueva plataforma para que la conozcan. Vamos a poner presentar declaración. Declaración informativa con operación de terceros. Periodicidad vamos a ponerle mensual. Periodo le voy a poner abril. ¿Por qué le pongo abril? Porque estoy utilizando información de abril. En este caso, pues tiene que ser del mes de marzo. Si es normal, vamos a darle siguiente. ¿Listo? Vamos a ponerle cuando es con datos. Aquí le vamos a poner como carga masiva. Le vamos a dar en el apartado de formulario. Agregar el archivo, en este caso, donde hay que identificar dónde se guardó. Y en automático se está, estimado contribuyente, te dice que se ha generado tu archivo correctamente y listo. Aquí te marca un error, que si ustedes ven, dice el número 1, que quiere decir, bueno, tenemos que poner si sí o si no cuando son estímulos fiscales. Y listo, ya nada más se pone enviar declaración. Si hubiera algún error al momento de enviar esta declaración, aquí te aparece el apartado como esto. Si yo le pongo, bueno, ya no se pone, pero aquí tendría como el número 1. Si le damos vista previa, podemos ver el resultado y ya podemos enviar esta declaración. Eduardo comenta, una duda, cuando contabilizas XML de gasolina, al momento de dar el desglose de impuesto acreditable, te arroja dos campos a la parte de ella, base le pongo, te objeto, pero a la de abajo, que me imagino es el IPS, le doy no traslada IVA, si se desglosa o estoy mal. Sí, ya también estoy leyendo ese apartado. El desglose de impuesto acreditable te arroja dos campos a la, luego sí es objeto, pero a la de abajo me imagino
Es el IEPS. Ajá, le doy. No, trasladado de ida, sí se trasladó. No, tengo entendido que no, no estás mal. No estás mal. Sin embargo, no me ha tocado ese apartado de una gasolina y creo que no te debería de arrojar ese error. No te debería de generar algún error. Si tienen algunas dudas, igual pueden seguirme comentando y para nosotros comunicarnos con ustedes y darles seguimiento. Si nos pueden dejar algún teléfono, algún correo electrónico y el nombre de la persona a quien nos tenemos que dirigir. De igual manera, los invito a la siguiente evento que vamos a tener el día 30 de abril con nuestro compañero Manuel Huertas. Cualquier duda, vamos a seguir aquí 5 minutos más para que puedan aprovechar este evento. Que tengan un excelente día. Gracias.